Este programa es auspiciado por Finaer, garantías para alquilar. Una solución para el inquilino y una tranquilidad para el propietario. Consulta en tu inmobiliaria de confianza. ¿Cómo consiguieron alquilar su hogar sin una garantía propietaria? ¿Por qué está tan tranquilo Ernesto? ¿Y qué feliz que está Miguel? ¡Claro! Ahora entiendo. Todos ganan con la garantía de Finaer. Por eso están felices. Garantiza tu alquiler con Finaer y sumate vos también. Bienvenidos una vez más a Voces Inmobiliarias. El placer de saludarlos puntualmente a las 20 horas aquí por Canal Metro para hablar de mercado inmobiliario como siempre. Difícil ser creativo, ¿no? Semana a semana con los temas y saber y contar nuevas novedades en el sector inmobiliario. Pero siempre tenemos cosas para contarte porque los referentes, las voces inmobiliarias están aquí en este programa. Mientras se definen temas de la ley de alquileres, uno va consultando con distintos desarrolladores y con los inmobiliarios. Y efectivamente, y lo hemos contado semana a semana, sobre todo en los últimos 10 días, hay un poquito más de movimiento de consultas en el mercado inmobiliario. Concreciones todavía escasas, pocas, hay pocas operaciones realmente que se concretan. Obviamente todos esperan a ver qué va a suceder el 11 de diciembre, el nuevo gabinete de Alberto Fernández y las nuevas medidas económicas, si es que va a haber nuevas medidas. Ya tuvimos demasiadas en el último tiempo. Como te decía, los voces y los referentes del mercado inmobiliario están siempre aquí y ya me siento y inmediatamente les voy a presentar a nuestros invitados. A mi izquierda lo tenemos a el arquitecto Sandro Ortiz, director de Oakland, consultora inmobiliaria. Bienvenido, Sandro. ¿Cómo andás? Muy bien, muchísimas ¿Todo gracias, bien? Juan, por la invitación. Vamos a hablar de tierra, vamos a hablar de muchas buenísimo. cosas. ¿Estás preparado? Sí. Qué jugador, muy bien. También ahora a su izquierda, a la izquierda de Sandro, Gervasio Ruiz de Gopey, gerente de Administración de Desarrollos Urbanísticos del Banco Hipotecario. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias. ¿Todo por bien, la invitación. Gervasio? Bien, muy bien, sí. ¿Tenés algo para contarnos o todavía no? Todavía mucho no hay para contar, No hay pero mucho. podemos hablar Pero en general. ¿Podemos un poquito desmenuzar qué se podría venir? Sí, eso seguro. Eso sí, importante. A mi derecha, acá la dama, representando a los inmobiliarios, Gabriela Golser, directora de Ocampo Propiedades. Gaby, ¿cómo andás? Bien, muchas Bienvenida. gracias por la invitación. Un placer ¿Todo estar bien? acá. Todo bien. ¿Con Muy bien. expectativa para lo que se viene? Con expectativas, siempre optimista. Eso me gusta, eso me gusta. Y como siempre tenemos aquí en Voces Inmobiliarias, un economista. A la derecha justamente de Gabriela, Sebastián Martínez, como un economista de ABC. ¿Cómo andás, Sebastián? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por la Preparado, acá te invitación. vamos a fulminar de preguntas. No hay ningún problema. ¿Sabés cuánto va a estar el dólar? No. Pero te puedo decir. Esa es la actitud. Entonces arranco con Sebastián. ¿Nos contás un poco en qué panorama estamos? Venimos, obviamente, hablando con distintos economistas en este programa porque el mercado inmobiliario forma parte de esta coyuntura económica. Son decisiones de vida, eso, mudarse, comprar una propiedad, invertir. Y uno tiene que saber, básicamente, en dónde estamos parados. Mira, la situación, de esto no voy a contar ninguna novedad, es evidentemente compleja. No estamos en la situación de urgencia en la que estábamos hace un par de semanas cuando el Banco Central no paraba de pagar reservas y yo no tenía idea, bueno, qué iba a pasar al final del día. ¿Qué cambió ahí? ¿Por qué decís Obviamente no esto se estamos solucionó a los golpes, que es Ok. apretando el cepo y prácticamente prohibiendo la compra de dólares para atesoramiento. Pero eso, bueno, en el corto plazo te sirve para frenar la sangría de reservas y apaciguar un poco las expectativas de devaluación que había, ¿no? ¿Se acuerdan el viernes Sí. anterior a las elecciones de octubre, que no se sabía lo que iba a pasar el lunes? Bueno, en alguna medida el endurecimiento del cepo fue positivo en esos términos, en el Y corto un plazo. puntito ahí, ¿no? Porque todo el mundo decía, gana Alberto, el dólar se va a 80. Bueno, con el cepo, al final, a las predicciones esas que a veces hacen, no sé quiénes, pero las hacen, no pasan a veces. Sí, ahí obviamente está el hacedor de política que te endurece el cepo hasta un nivel máximo. Si el cepo no se hubiera endurecido, probablemente el dólar sí Hubiese pasado. habría pasado a 80 o un valor que obviamente no conocemos. Pero de alguna medida lo que te permitió el cepo es comprar tiempo. Vos podés hoy empezar a pensar en otros temas que no son el día a día, el manejo del día a día del mercado cambiario, que eso obviamente genera mucha incertidumbre, sobre todo en un país como la Argentina. Y ahí una cuestión nomás. Si este cepo lo hubiese aplicado Macri al otro día de perder las PASO, hoy estaríamos en otra situación. Hoy estaríamos en una situación con
un poco más de reservas. Pero la situación sería más, no es menor. más o menos la misma. No es menor, dada la cantidad de reservas que tenemos. Hoy quedan más o menos 10.000 millones de dólares netas. ¿Eso ¿sí? va a recibir Alberto el 11 de Eso es lo que diciembre? va a recibir Alberto, neteado lo que haya que pagar de deuda de acá hasta fin de año, que son algo así como 3.000, 4.000 millones de dólares. Recibe un Banco Central con poco margen de maniobra, obviamente con un cepo que lo que hace es minimizar la demanda de dólares por parte del sector privado. Pero ese es, si querés, es la agenda de lo más urgente. Obviamente atrás viene una agenda que es mucho más importante y más estructural, que tiene que ver con la renegociación con el fondo. Sí. Hoy el acuerdo con el fondo quedó en el limbo, digo, no tiene ningún tipo de operatividad y hay que trabajar ahí porque el fondo es el principal acreedor de la deuda argentina. Y después tenemos que ver qué va a pasar con el tema de la deuda del sector privado, ¿sí? El año que viene tenemos vencimientos por alrededor de 35.000 millones de dólares. No importa el número, Argentina no está en condiciones de pagar ese monto. Lo que se está discutiendo es cómo hacer para reestructurar esa deuda. Y ahí está el debate hoy, me parece que está centrado ahí. Si se va a ir por una renegociación bastante dura, como fue la de 2005, con una quita importante de capital, pero que va a sacar a Argentina de los mercados durante un tiempo. Digo, ese es el lado B de una quita agresiva, o si se va a un reperfilamiento que se llamó a la uruguaya en estas semanas, que es algo mucho más market friendly, que Claro. lo único que hace es posponer vencimientos. Déjame que en un rato te pregunte Dale. sobre el plan económico, porque todo el mundo Sí. dice en estos 4 años no hubo plan. En los próximos 4 debería haber, más en las condiciones en las que estamos. ¿Alguien hará el plan realmente? ¿Habrá un plan económico? ¿Y cuál debería ser, no? Algunas aristas que tienen que ver con eso. Gaby, en el medio de todo esto está el mercado inmobiliario. Exactamente. Y la gente. Y la gente. ¿Y cómo responde la gente a todo esto? Bueno, para, digamos, hacer una continuación un poco de lo que estaban planteando, claramente venimos de un año y medio complejísimo, difícil, desde mediados de 2018, que todo se vino ralentizando mucho, Sí. desde la primera devaluación. Veníamos de un 2017 bastante positivo y un primer semestre de 2018 también. Claramente es un sector que se mueve mucho por expectativas. Confianza. Confianza, entonces cuando hay, digamos, algunas variables de estabilidad, principalmente el dólar y la inflación, la gente empieza a tomar decisiones que claramente con el paso del tiempo empiezan a estar postergadas. Con lo cual cuando en 2017 arrancaron las decisiones, muy lentamente reapareció un poco el crédito, que duró muy poco también, pero apareció. Y digamos, hubo algunas condiciones de estabilidad. Todas esas, digamos, decisiones que se venían postergando de tantos años empezaron a estar, digamos, plasmadas. Y esto es lo que notamos también ahora con esto que vos llamás consultas. La gente tiene ganas de hacer algo. O sea, ¿Hay plata? ¿La gente tiene plata para poder concretar? digamos, no generalizaría, no hablaría de la gente tiene plata, porque quizás mucha gente me escucha y dice, bueno, esta Yo es no tengo una mango. marciana, Claro. ¿de dónde bajó? Yo creo que es un mercado que está hiper segmentado. Creo que hay un segmento, no solo de inversores, sino también de gente humana, que tiene ahorros, que tiene capacidad de ingresos como para poder pagar una cuota, como que estaría dispuesta a sacar un crédito si hubieran reglas de juego claras y alguna tasa medianamente razonable como para sacar un crédito. Entonces toda esa gente está viendo qué pasa, está esperando a ver si el horizonte se despeja un poco, si las condiciones macro acompañan esas decisiones. Y bueno, nosotros estamos tratando de escuchar esas demandas, de entender para dónde vienen, en cada segmento, porque realmente son demandas diferentes según los distintos segmentos. Y bueno, y preparándonos porque, digamos, permanentemente aparece mucha demanda de asesoramiento, además, ¿y qué me conviene más? ¿Y Claro. cómo lo ves? O sea, también, más allá de la confianza en el país, la confianza en el broker, en el asesor inmobiliario, Es en el importante, profesional, claro. es sumamente importante. Como que, En un ratito vamos a hablar de precios. bueno, No te vas a escapar de esa pregunta. no. Nunca me escapo. Gervasio, mira, voy al grano, así directo. ¿La uva fue una buena medida? ¿Es una buena medida la uva? A ver, yo creo que la uva es una buena medida. Se necesita para dar créditos a largo plazo una unidad
monetaria constante. El problema es que con una inflación de un 40-50% no es viable. O sea, como medida en general es buena. Y atada a la inflación, no, al salario sí. Tendría que haber algún tipo, yo creo que intermedio entre el salario e inflación, pero igual, aunque los salarios formales apenas acompañan la inflación, con suerte, y depende de qué paritaria, los informales o no informales, cuentapropistas, no lo acompañan. Con lo cual, en esas variaciones, la UBA se hace muy, muy difícil de sostener. ¿Y qué mercado de créditos a futuro ves? ¿Estamos volviendo a un 2011-2015 con el cepo, con un Estado más intervencionista en el desarrollo inmobiliario? ¿Cómo lo imaginás? No lo sabemos. La verdad que es más imaginación que otra cosa. Yo creo que hay que de alguna forma fomentar un poco el mercado. A ver, el mercado inmobiliario lo podemos dividir entre inversores y consumidores, ¿no? Sí. Inversores o consumidores de alto nivel, ese segmento nunca necesita siempre ayuda, siempre un poquito más, un poquito menos, puede acceder. Para empezar a mover la parte de abajo hay que empezar a ayudarlo de alguna forma, ya sea con un subsidio a la demanda, con un subsidio a la oferta, con algún tipo también de oferta de alquiler. O sea, hay que hacer algo porque el tema de la vivienda es un problema y hay que empezar a resolverlo. Y eso lo ves que seguramente pueda darse. Digamos, ya Alberto está diciendo que vivienda pasaría a ser ministerio. No es menor esa primera medida. Y no, ahí te dice que es una prioridad de gobierno. Claro. Con lo cual le va a dar mucha bolilla. No sea el tema de créditos, si de alguna manera se va a poder cumplir con algo de ayudas hacia la gente que necesita crédito, pero... Vos básicamente tenés 3 segmentos de población. El segmento más alto que se arregla solo, el segmento más bajo que lo tenés que subsidiar o apoyar muchísimo, y está el del medio que sí o sí tenés que darle algún tipo de financiación. Entonces, hablar de vivienda es hablar de crédito. O sea, tenés que hablarlo. Ahora vamos a seguir con eso. Sandro, ¿qué está pasando con las tierras? ¿Qué movimiento tenés vos en tu empresa después del triunfo de Alberto Fernández? Bueno, es increíble, pero yo tengo una consultora y como dijiste vos, crecieron las consultas. Claramente crecieron las consultas porque hay una expectativa respecto de que podría llegar a cambiar el mercado. Y vos sabés que en un proyecto inmobiliario tiene un tiempo de gestación bastante extenso, de manera que si alguien quisiese calzarse en el nuevo ciclo que viene, tiene que empezar a trabajar ahora, porque tiene aproximadamente entre el análisis, la aprobación, el registro del plano y que un año de proceso de gestación, de manera que en ese sentido... Las consultas crecieron exponencialmente. ¿De dónde vienen las consultas? Desarrolladores, fundamentalmente. ¿Y siempre acá? Inmobiliarios, desarrolladores, sí. Okay. Siempre estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Porque te cuento, antes de las PASO, del resultado de las PASO, el tema central en la Ciudad de Buenos Aires era el nuevo código urbanístico. Absolutamente. Código de edificación, la plusvalía, qué sé yo. Bueno, vos es a favor y en contra, ¿no? Exacto, pero ese foco se cambió totalmente a la coyuntura, a la macro, a la política. Luego de los resultados de las 12 elecciones, ¿no? ¿Y las consultas para hacer qué tipo de desarrollos? ¿Hacia dónde va la demanda? Mira, hay de todo, ¿no? Pero muchos desarrolladores que tenían una escala media, inclusive una escala grande, están reviendo el producto a escalas un poquito más chicas que tengan más rotación, como para entrar y salir más rápido y no estar calzados en un horizonte temporal extenso, en un momento donde es muy volátil la macro, ¿no? Y la política. Entonces, quizás hay un cambio a escalas más chiquititas. Pero también se trabajan con proyectos grandes, y siguen los desarrolladores de siempre que trabajan en esas escalas no se bajan. Hablando con algunos desarrolladores sobre el tema del mercado de tierras, dicen que hoy hay un revoleo absoluto, ¿no? En el tema de tierras y mucho canje. Pero canje hasta disparatado, ¿no? Sí, no. Tengo, no sé, 2 departamentos paternal, te lo canjeo por el 30% de la tierra. Mirá, un auto, no sé, hay de todo. A mi criterio, ¿cuál es la expectativa que tiene el mercado respecto de lo que va a venir? Hay varios, indicadores que te dan una pauta de lo que podría venir. Primera cuestión, y esto es una foto, pero es una foto real. El costo de construcción bajó. Sensiblemente respecto de lo que veníamos manejando en los últimos años.
es una foto, no es la película, quizás se puede pasar algo a precios, pero también en un contexto digamos, de una economía paralizada puede ser que ese costo se mantenga relativamente bajo. Por otro lado tenés el tema del cepo. La demanda de dólares no cesa, es sí la oferta. Entonces hay mucha expectativa respecto del que tenga un flujo en pesos que lo canalice al ladrillo, ¿no? Que con la expectativa del mediano o en el largo plazo eso se transforme en dólares. Y la tierra, que tiene más rigidez en relación al precio, bueno, empieza a ajustar por este lado, ¿no? Por flexibilizar la financiación, una permuta. Inclusive algunos clientes empiezan a bajar el valor de la tierra. En una medida todavía marginal, pero se empieza a dar. Claramente porque el mercado no valida los precios de la oferta. Precios de la oferta, el mercado no valida y inevitablemente, Gaby, ¿hay bajas realmente? Uno pregunta y dicen, estoy vendiendo con un 20% abajo, 25, 30. Obviamente depende de dónde, depende de la urgencia, depende del producto. No, claramente hubo operaciones que se concretaron con contraofertas de entre un 15 y un 20%. Si vos me preguntás, te llamó un desarrollador y te dijo que bajes la lista, el precio, digamos, los valores de lista un 20%, no, de ninguna manera. Claramente hay desarrolladores que están bastante expuestos en metros cuadrados, que quisieran bajar un poco la exposición, que quisieran darle mayor dinamismo a su flujo de fondos y entonces se deshacen de algún metro cuadrado a un valor por debajo de las expectativas que tenían, justamente también para calzarlo con el costo de la construcción que está bajando y acceden a alguna operación. Pero esto, digamos, es puntual en algunas operaciones. Bueno, claramente quien tiene los dólares viene a hacerlo jugar contra esta oportunidad de decir, bueno, quiero comprar, quiero tener un precio favorable en este contexto. ¿Hay contraofertas muy agresivas? La realidad es que menos de un 20% la gente no, o sea, por ahí quizás la formula verbalmente, pero digamos ya en el pase de la contraoferta no prospera y eso también nos alienta porque no hay, por lo menos dentro de nuestros clientes en el campo, no hay desarrolladores desesperados por deshacerse de su producto. En general son activos, valiosos, que resisten a las coyunturas. Por suerte no tenemos, digamos, ninguna situación de desesperación. Por supuesto, la ansiedad juega también en el sentido de que si no van pasando cosas y van pasando los meses, bueno, esto juega en contra de las expectativas y del ánimo de todos. Entonces, bueno, quizás hay mayor propensión. Pero, digamos, no hay como esta sensación de desesperación por desprenderse de los activos porque, primero, si bien la tierra puede ser que también esté tendiendo un poco a la baja, está tendiendo un poco a la baja porque tampoco hay tanta demanda, digamos, se frenó un poco la demanda. Entonces, quien ya consiguió buena tierra, tuvo los planos aprobados, inició un desarrollo, lo está desarrollando, sabe que tiene un buen proyecto, construyó marca, digamos, bueno, sabe que también estamos pasando por una coyuntura. La coyuntura se está alargando, ya hace 1 año y medio que venimos como lento, no se perfila un horizonte de que rápidamente esto se va a recomponer, pero bueno, digamos, está en la solvencia de cada uno de los desarrolladores. Ahí diría que sí, juega mucho el 1 a 1, el día a día, las oportunidades que le puede venir al desarrollador también de quizás entrar justo en alguna otra cosa en ese momento y decidir deshacerse de algunas unidades para poder iniciar el análisis de otro proyecto. Es mucho un momento de 1 a 1, de minuto a minuto, de que, digamos, no se desprecia ningún interlocutor que venga a hacer una propuesta. Los desarrolladores no están en una posición soberbia de decir no escucho, como quizás en otros momentos sí la tuvieron. Entonces, como que hay como una situación de poder negociar, de poder conversar, de que quizás lo que no era viable antes de las PASO hoy es viable. Bien. Entonces estamos como en esa situación. Yo no mandaría un título, bajaron los precios. No. No se sinceró el mercado. Entonces. No, si bien es verdad que se acomodaron y las operaciones que se hicieron... También es cierto que había tasaciones de 2017-2018 que son inviables hoy, en algunos casos. Sí, no, y digamos en el segmento de los usados que juega otra lógica, que es quizás
ese dueño, ese propietario, es el único activo que tiene, que puso dólar sobre dólar y lo compró. Y dice, bueno, si yo, excepto que me agarre un momento de desesperación, donde sí o sí lo tenga que vender, lo voy a tratar de esperar. Claro. Y excepto que si esa persona, por ejemplo, se tiene que mudar, se tiene que agrandar, se tiene que achicar, excepto que consiga una oportunidad tan oportunidad como en la que yo estaría dispuesto a vender, lo espero. Como que por eso también bajó el número de operaciones, también bajó el número de unidades en oferta. Sí, sí. Entonces, bueno, también la demanda que realmente necesita comprar también se tiene que ajustar. En algún momento termina pagando lo que la oferta le pide, porque si tiene que resolver una compra, no pongamos el que, bueno, decide comprar porque tiene ganas de comprar. Digamos, bueno, necesito comprar, necesito mudarme, tengo una circunstancia, o esperé, vengo esperando. Bueno, y ahí sí entonces también hay como el precio como uno por uno. Sebastián, coyuntura que se alarga, ¿cuánto tiempo más tendremos que estar cepo para rato, seguro? Y después, ¿cuáles serán las medidas de fondo? Mira, en principio creo que el gobierno que entra ahora el 10 de diciembre tiene dos grandes desafíos. La primera es seguir avanzando, o probablemente avanzar casi de cero, no de cero, pero sí hay que avanzar en la estabilización de la macroeconomía. Digo, no hay dudas de que hoy tenemos una macroeconomía totalmente volátil, que a fuerza de cepo la pudimos estabilizar, pero eso sabemos que es una medida de muy corto plazo. Y el segundo desafío, que eso fue, si se quiere, parte de la campaña, es volver a poner en marcha la economía, que es que la economía vuelva a crecer. Eso está buenísimo, pero ¿cómo? Está buenísimo en los papeles, obviamente que eso tiene muchas tensiones con el primer objetivo, que es estabilizar la macroeconomía, incluso en el cortísimo plazo. Te pongo un ejemplo, la política fiscal. Alberto Fernández lo que propone es desdolarizar las tarifas, esto quiere decir atrasarlas un poco respecto al cronograma que se venía, para abaratarlas respecto de los salarios y que eso genere un poco de un aumento en el ingreso disponible de las familias, eso empieza a mover un poco el consumo. Obviamente eso se choca de frente con una meta fiscal que el fondo te va a exigir que tengas incluso para el año próximo, y ahí es donde está más la negociación política que otra cosa. Pero en términos generales tiene dos grandes objetivos, que son estabilizar la macroeconomía, y ahí tenés, que ya más o menos algo había mencionado, tenés dos grandes objetivos en el cortísimo plazo: sentarte con el fondo y renegociar el acuerdo. Digo, sin acuerdo con el fondo es imposible pensar en un acuerdo con acreedores privados. Y el segundo es ese, es sentarte con los acreedores privados, con los institucionales y con los no institucionales, y encontrar algún tipo de acuerdo que equilibre esto entre lo que yo tengo que dejar de pagar para que la economía tenga algo de oxígeno y lo que los acreedores quieren que yo les pague para no reventarles las inversiones, ¿no? Entonces, en ese equilibrio es donde se va a manejar el gobierno en el cortísimo plazo, digo, porque ya no hay mucho tiempo. El cepo te permite comprar algo de tiempo, agrandás la mecha, pero la mecha sigue estando, digo, tenés que resolver... Para el ciudadano de a pie, el que nos está mirando, ¿qué medida lo va a favorecer? Digamos? Uno dice, bueno, van a imprimir un poquitito más, ¿no? Va a haber seguramente más plata en el bolsillo de la gente. Eso por lo menos vienen diciendo, ¿no? Poner en marcha la economía forma parte también esto, ¿no? Mejorar el salario de la gente. ¿En qué lo va a ver en el día a día? ¿Las tarifas se van a congelar? ¿Vamos a retrotraer las tarifas? ¿Qué va a ver el ciudadano de a pie a partir de 11 de diciembre? Lo primero para decir es que, al igual que en el caso del mercado inmobiliario, con la macro en general, hay muchas indefiniciones todavía. Pero todavía no sabemos ni siquiera quién va a ser el encargado de dirigir el equipo económico. Imagínate que todo ahora, de Nielsen, Culfas y Todesca no sale, aparentemente. No sale, pero que sea Nielsen o que sea Culfas es diametralmente opuesto. Entonces, como te ponen los dos extremos en el abanico de opciones, por el momento es todo especulación. Uno lo que puede llegar a especular, lo que significa volver a poner en marcha la economía, puede significar, sí, algún achatamiento en el precio de las tarifas. No vemos que haya un congelamiento de tarifas en el corto plazo. Probablemente sí el primer semestre y se tire para el segundo semestre, pero sin algún ajuste de tarifas, el déficit fiscal el año que viene va camino a 2 puntos del PBI, y eso es un impedimento para arreglar con los acreedores privados que quieren que vos les muestres que tenés más o menos las cuentas fiscales ordenadas. Probablemente sí venga un impulso por el lado del crédito, y una profundización de programas como Ahora 12, Ahora 18, algún tipo de crédito para la vivienda, eso por ahora tampoco no lo sabemos.
Y crédito sí para las empresas, sí, crédito dirigido a las empresas, algo muy parecido a lo que fue la reglamentación o cómo manejó el kirchnerismo la política del crédito entre 2011 y 2015. Claro. Eso sí, muy probablemente, todo articulado, por lo menos en la teoría, hasta ahora no hay ningún avance concreto, en lo que va a ser este Consejo Social o este Acuerdo Social, donde se va a tratar de coordinar algún aumento de salarios para el primer trimestre o primer semestre, habrá que ver cuál es la duración, con la expectativa de que eso no se desborde en precios en el corto plazo. Obviamente está todo muy atado con alambres y las expectativas no pueden ser muy altas, ¿no? Digo, poner en marcha la economía quiere decir que deje de caer y que empiece a asomar la cabeza, no quiere decir ni por asomo volver a crecer a tasas chinas, ni mucho menos. Digo, claro. Probablemente el año 2020, aún con algo de oxígeno, aún con algún veranito de consumo, va a ser un año flojo, muy flojo en términos de actividad. Año flojo, Gervasio, dice Sebastián. Nos preparamos entonces para un 2020 complicado, ¿no? Por lo menos. Desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, ¿qué otras cosas mirás vos para el año que viene? A ver, yo lo que creo es que vamos a volver al producto inmobiliario de inversión. Sí. El cepo, creo que vamos a tener cepo para rato y el mercado en general percibe que el inmueble es una forma de dolarizar el patrimonio, con lo cual entiendo que va a haber flujo de inversión que vaya a la inversión inmobiliaria. Si a eso le sumás la oportunidad de que en dólares está medida el costo de construcción, están los más bajos históricos de los últimos años, con lo cual ahí también tenés una oportunidad. ¿Para construir? Para construir. O sea, esto es vivienda unipersonal y... No, o de edificios. Todo, de edificios. todo. Vivienda unipersonal, de hecho, ya lo ves. Ya hay. Vos vas por los barrios privados Sí, y vos hay ves mucha construcción. ese señor que hoy le alcanzaba para hacer, tenía ahorrado para hacer 100 metros y quería hacer 150 y Claro. ya lo puede hacer. Eso está empezando a moverse. Yo creo que en ese sentido sí va a haber mercado, sumado a que esa posibilidad, tierras negociadas o con valores razonables, es más, yo creo que se va a poder posicionar un departamento en Pozo en precios por debajo de un usado o en precios por debajo de un terminado, con lo cual ahí hay una oportunidad muy interesante. Me quedo con eso, con la oportunidad interesante. Vamos a ir al primer corte en Voces Inmobiliarias. Tras la pausa, seguimos el programa. Si querés tasar, vender, comprar o alquilar, consulta siempre con un corredor inmobiliario matriculado. Es un mensaje del Colegio Profesional Inmobiliario. Existen muchas razones para operar con un corredor inmobiliario matriculado. La Federación Inmobiliaria de la República Argentina te las explica. Operar con un corredor inmobiliario matriculado brinda mayor seguridad jurídica. Son profesionales dedicados a proteger la seguridad y la transparencia de la operación en todo momento. Además, los colegios que los nuclean cuentan con tribunales de ética donde se pueden realizar reclamos. Estas características no se encuentran en un agente, asesor, consultor o cualquier otro tipo de intermediario. Y no te olvides, la Federación Inmobiliaria de la República Argentina representa a las cámaras y colegios que conforman gran parte del sector inmobiliario de todo el país. Confía en un corredor inmobiliario matriculado. FIRA, Federación Inmobiliaria de la República Argentina. Para realizar operaciones inmobiliarias de manera segura, confíe en profesionales matriculados. Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro. www.cmcpsi.org.ar. Este curso es auspiciado por Finaer. Garantías para alquilar, una solución para el inquilino y una tranquilidad para el propietario. Consulta en tu inmobiliaria de confianza.
Retomamos Voces Inmobiliarias, el programa que viene, programa número 100, ¿eh? 3 años al aire, todo un récord para hablar del mercado inmobiliario y el placer de estar conduciendo este programa. Entonces, el programa que viene, no te lo pierdas, nunca te lo perdés, pero el que viene, no te lo pierdas, con muchas sorpresas. Además, FIRA nos está auspiciando y le agradecemos también que nos esté acompañando. Sandro, recién hablaba Gervasio de la oportunidad de construir. ¿En qué otros mercados o segmentos ves que puede haber chance de oportunidad el año que viene? Porque uno habla y dice, bueno, una cosa es lo residencial, oficina se sigue moviendo muy bien a pesar de la coyuntura. ¿Qué ves vos? A ver, más que segmentos te diría sectores. A ver, hay dos cuestiones. Como no sabemos qué es lo que va a ocurrir respecto de cuál va a ser la injerencia del gobierno respecto a la política de viviendas, eso podría ser eventualmente... ¿Te imaginas algo en eso, en ese aspecto? Me parece que van a retomar el Procrear, me imagino. Algo de eso estuvieron hablando, pero son hipótesis y especulaciones. O sea, que con lo cual ahí quizás hay una posibilidad. Y después, si no, tenés el mercado de segmento premium en el corredor norte, que es lo que venís manejando desde siempre y es lo que tiene en algún punto demanda sostenida, efectiva, y donde el negocio te da un poquito más de margen que en el resto de los segmentos o inclusive de sectores de la ciudad, que son márgenes muchísimo más magros, ¿no? Y en ese sentido, la ciudad siempre a veces presenta oportunidades. Fue el Distrito Tecnológico, Donado Holmer. ¿Vos ves algún aspecto o algún barrio que sí les empieza a interesar al desarrollador para poder hacer cosas 2020? Bueno, sí, hay un montón de cosas de ese tipo. Es decir, ver un poquitito proyectivamente cuál es la dinámica de las zonas, te da oportunidades de ser los primeros, ¿no? Todo lo que es el Paseo del Bajo, ahí tenés una oportunidad extraordinaria. Inclusive, te digo algo, el corredor Donado Holmberg todavía tiene para desarrollarse y ahora empezaron a otra vez a salir a la venta al gobierno de la ciudad con tierras. Me parece que ese barrio tiene una potencialidad increíble. En Colegiales también se subastaron varias porciones de tierra donde vos tenés inclusive nuevos parques, con lo cual todos los que son frentistas tenés tierra vacante a morir. O sea que hay focos de la ciudad donde si vos vas siguiendo cuáles son esas dinámicas podés encontrar oportunidades. Gervasio, afuera de aire hablábamos un poquito de los precios y decías, hay que bajar un poco, ¿no? Hay que sincerar. Ya habló Gaby de eso, pero bueno, ¿vos cómo lo ves? Yo creo que sí, que hay que sincerarlo. ¿Hay más margen para la baja? Yo creo que sí, sobre todo... ¿En qué? ¿En qué lo ves puntualmente? Primero en los usados, ¿no? O sea, claramente un mercado ajusta o por precio o por volumen. Está ajustando por volumen. Cuando no se vende, hace tiempo por eso récord de escrito. O sea, hay algo que pasa que no... Entonces, me parece que sí. Y lo que te decía antes, lo que va a pasar ahora es que con un precio de tierra negociado y un costo de construcción bajo, sumale a eso a un producto mejor, más actual, hasta más chico también, porque el código hoy lo permite, me refiero a la vivienda. Te va a pasar que un departamento en cuotas en Pozo va a salir más barato que un departamento usado, sin amenities, entonces, está bien, obviamente, si estamos hablando de un edificio de patrimonio histórico o algo muy particular, por supuesto, defiende bien el valor del usado, pero cuando estamos hablando del inmueble commodity, 2 ambientes en Barrio Norte o 3 ambientes en Barrio Norte, la verdad que no se justifica este nivel de precios, o sea que van a tener que ajustar. O sea, ¿coincidís, Gaby, en eso o no? No, sí. A ver, creo como que en eso coincido. Igual creo que los 2 ambientes, el commodity de 2 ambientes, no sé si realmente está en unos niveles de precios extraordinarios. Como que yo creo que el departamento más estándar es el que, digamos, en una ubicación no tan privilegiada, es el que primero ajustó como que en función de las necesidades. De cualquier forma, los usados es esto, ajustan por precio, por cantidad, por volumen, pero además la realidad es que en un mercado donde no hay crédito y no hubo crédito hace años y años, y donde, digamos, cada persona ha puesto en ese activo prácticamente todos sus ahorros, es difícil que se desprenda a menos que tenga la posibilidad de comprar otra cosa en los mismos valores, o sea, que fuera una baja homogénea. Cosa porque si vos bajás un 30 y lo que querés conseguir no te bajan un 30, no te da los números. Exactamente, eso es lo que hace que no vengan bajando, porque ahí se mueve por jugadores individuales. Eso en el usado. Yo, digamos, no vaticinaría una baja
sistematizada, porque cada propietario tiene una necesidad individual diferente al vecino de arriba, de abajo, al de la otra cuadra, digamos, particular de un momento, ¿no? Donde decidió vender. Y no es comparable con otro momento de otro vecino que decidió vender. Ahora, perdón, ahí en esa negociación, vos estás vendiendo un 3 ambientes, un 4 ambientes en Barrio Norte. Sí. Le decís una oferta de 25%. Le decís que la agarre si lo que va a comprar también le bajan Por los eso, 25%. yo le digo, yo lo puedo asesorar en la medida que sepa qué va a hacer con ese dinero. Si esa persona está pensando en irse a vivir al exterior y quizás, digamos, no voy a esperar, le digo, bueno, mirá, vamos a tratar de que sea la baja lo menos posible, pero en cuanto venga una oferta, digamos, no esperemos más porque no es que en el corto plazo esto se va a convalidar. Probablemente tenga que pasar bastante tiempo más. Si esa persona está buscando en comprar, le diría, mira, hagamos una operación condicionada a la compra. Si vos encontrás, y manejate por diferencia, si vos encontrás lo que querés comprar y pensabas poner tanto encima, en la medida que vos estés encontrando, bueno, va a ser una manera de viabilizar la operación. Digamos, esas son las cuestiones que van pasando día a día, que uno se encuentra en el escritorio de los vendedores, esas situaciones en respecto al usado. Respecto al mundo de los emprendimientos, es absolutamente diferente. Recién Sandro hablaba del Paseo del Bajo. Nosotros en octubre de 2017 lanzamos el Distrito Cartier con para nosotros un éxito de ventas. Llegamos prácticamente al 40%. Otra Argentina, ¿no? Hablar de octubre de 2017. Exactamente. Yo digo, pasaron 2 años. Nada menos. ¿no? Nada y más. es un súper proyecto. Con un branding imposible de cuestionar, digamos, una marca absolutamente posicionada, confiable, desarrolladores sólidos detrás del proyecto. Con lo cual digo, hoy en día hablar de, digamos, estigmatizar algo, baja de costo, suba de precios, baja de precios, es, digamos, tan sensible y sutil, porque como el ciclo de la construcción, desde, como decían acá Gervasio y Sandro, desde que se localiza la tierra, se negocia, se aprueban los planos, se hace el lanzamiento, se prepara, digamos, todo el proyecto, hasta que se termina y se escritura. Son 4 años, Te pasan digamos, coyunturas tan diversas que digo, en diciembre de 2017 estábamos brindando el éxito de la preventa, imposible avisorar que en abril de 2018 la coyuntura iba a cambiar, pero drásticamente. Entonces, si bien el proyecto, por suerte, estaba apalancado en toda esa preventa y está, por suerte, sólido para poder atravesar estos tiempos, la realidad es que lo que se pensaba hace 2 años viró totalmente el análisis, digamos, macro, coyuntural que se podía hacer. Y así nos pasa con cada uno de los proyectos que analizamos, que tenemos para lanzar, proyectos hiper premium, como puede ser el de Vías de Ocampo, que está, digamos, preparado para ya tomar la posesión del terreno y todavía está todo no el se puede proyecto, lanzar, todo el proyecto listo, como las 2 sastrerías militares, digamos, la sastrería 1 y la sastrería 2, que también son, digamos, es un proyecto increíble. También uno, digamos, piensa qué lástima no poder, digamos, acá ya desde el aspecto personal, ¿no? De uno como profesional, tener esas cosas en carpeta y estar esperando el momento, la oportunidad del timing de mercado, sabiendo que por otro lado hay gente que tiene ganas de invertir, que tiene la voluntad de invertir, que tiene la plata para invertir, que estaría simplemente necesitando señales de certeza, digamos, bajar un poquito el nivel de incertidumbre, que las condiciones de juego sean claras, dar un horizonte un poquito más largo, pero digamos, tan cortos los ciclos, van, digamos, esmerilando la credibilidad de todo, no solamente de la economía, sino de cada uno de los sectores que participan en esta economía. Se hace, digamos, difícil después volver a reconstruir esa confianza que, obviamente, vía la trayectoria de los desarrolladores, vía determinada construcción de branding que acompaña, digamos, y ayuda mucho a generar mucha más credibilidad en los proyectos. Por eso yo soy muy cautelosa en hablar en general del mercado. Trato de hablar de cada segmento en todas las variables que tienen que ver, ¿no? Porque no es lo mismo incursionar un nuevo barrio con una marca atrás
que incursionar un barrio siendo un desarrollador que no tiene posicionamiento. Claro. Yo como broker no sé si lo acompaño, porque hoy, dado el contexto, también pongo, digamos, mi propia marca en juego. Entonces, cada proyecto, cada jugador, todo requiere de una particularidad y en el análisis. Déjame seguir con Sebastián. ¿Cuáles son los sectores que vos ves que el gobierno de Alberto puede llegar a favorecer? Digamos, el año que viene, ¿qué se puede favorecer en Argentina? Y mira, directamente, que esto es algo Vox Populi, Vaca Muerta es un sector que, al menos en los papeles, el peronismo ve como un sector estratégico por una cuestión básica, y es, junto al campo, el único sector que puede generar de manera masiva divisas. Y eso pareciera que lo tienen en claro. Todavía no hay ningún referente en la materia, y ahí pareciera que también hay varias indefiniciones, teniendo en cuenta que es un sector que requiere de unas inversiones de capital enormes, que requiere mucha previsibilidad. La verdad que es una señal negativa que todavía a 20 días del 10 de diciembre todavía no sepamos quién va a ser el referente o cuál va a ser el programa para ese sector, pero en principio sector energía vendría a ser uno de los sectores beneficiados, y después indirectamente todos aquellos sectores que son más mercado internistas, que dependen del volumen de consumo en las grandes ciudades. Bueno, esos sectores se podría pensar a priori que van a verse beneficiadas, aunque sea en el corto plazo, ¿no? Probablemente para el campo se venga algún aumento de retenciones, eso es indefectible, si no el año fiscal no cierra por ningún lado. Hay que ver qué grado de retenciones. Bienes personales está en la mira también, ¿no? Está en la mira, de vuelta, son versiones, no hay nada confirmado. Está en la mira que haya un aumento importante, sobre todo para los bienes que se mantienen en el exterior. Hay que ver eso. En principio ahí yo no pongo las manos en el fuego. Sí, retenciones, evidentemente es un esquema que va a volver más parecido al de 2015 que al que tenemos ahora, con sumas fijas, etcétera. Probablemente solo enfocado en el sector agropecuario, con algún régimen diferencial por tipo de cultivo. Se sacará para la industria y se sacará para los servicios, o al menos de manera paulatina, las retenciones. En general, cuando uno mira el abanico de sectores, te quedás con eso, te quedás con el campo que tiene su vida propia. Exacto. Y mientras vos no lo molestes demasiado, crece. La energía, que va a necesitar algún régimen especial, porque con el cepo, las restricciones cambiadas, etcétera, no va a venir ninguna inversión en la Argentina, y Argentina requiere de esas inversiones en el corto plazo. Y el resto yo creo que son sectores que van a ir viendo, ¿no? Digo, en un contexto bastante complicado, sector de la construcción, que era un sector estrella hasta 2017, hoy pasa a ser un sector mucho más de nicho. Y todos aquellos sectores mercado internistas probablemente tengan algún impulso en este 2020. Después te voy a preguntar sobre relaciones con Estados Unidos y Brasil, ¿no? Fundamental. Nada menos, nos queda eso. Mientras vamos a ir a las noticias, mientras se define el tema de la ley de alquileres en el Congreso. Hay un proyecto para regular alquileres a través de Internet, todo de Informe Construcción. La inscripción será online, también deberán contratar un seguro de responsabilidad civil por daños contra terceros. El anunciado proyecto para regular los alquileres temporarios con fines turísticos en la ciudad ya ingresó a la legislatura porteña. Busca establecer normas, sobre todo para alojamientos administrados a través de aplicaciones que surgieron en los últimos años y no estaban contempladas en la ley vigente desde 2013. La iniciativa dispone la creación del registro de propiedades de alquileres temporarios turísticos de la ciudad, en el cual se deberán inscribir las unidades que reciben turistas. Una buena, entre tantas malas, la venta de materiales para la construcción subió 8,8% en octubre interanual. Esto también es de Informe de Construcción. Las ventas de insumos para la construcción crecieron 8,8% en octubre de este año en relación con igual mes del 2018, de acuerdo con el índice Construya. Del mismo modo, al comparar con septiembre, los volúmenes despachados registraron una suba del 5,5% desestacionalizado. Primeros 10 meses del año, el índice Construya acumuló un descenso del 10,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sandro, si tuvieras enfrente ahora a alguien que quiere invertir, ¿qué le dirías? ¿Rajá con los dólares? No sé. No, a ver, hay varias cuestiones, ¿no? El que está posicionado en dólares puede, precisamente por eso crecieron las consultas, va a analizar mucho, pero en este momento no va a salir de esa posición, porque obviamente tiene una posición dominante. Respecto de el que está posicionado en un flujo en pesos, sí, ahí sí tiene un problema, porque no tiene que pasarlo a una moneda dura o un activo que resguarde valor, con lo cual en ese aspecto
sí podríamos, al que está posicionado en dólares, plantear las bondades de estas oportunidades que decimos, ya sea de zona, ya sea de costo de construcción, de, si querés, flexibilización en el financiamiento de la compra de la tierra, que puede llegar a ser todo un paquete de oportunidades para ingresar al mercado inmobiliario. Y obviamente el que tiene pesos, sí, de verdad es una posibilidad muy concreta transformar esos pesos en dólares, ¿no? Siempre cuando surgen estas coyunturas, muchas veces hay algunos que empiezan a averiguar por invertir en el exterior, ¿no? Entonces vemos que se mueve España, Estados Unidos, no sé, hay mercado de todos lados, Uruguay. ¿Eso está bueno, no está bueno? Mira, a ver, el tema es así. Yo recuerdo cada vez que invertí en lugares o en industrias que desconocía, perdí plata. Bien. Entonces, tenés que saber dónde invertir, tenés que hacer una investigación bastante importante si querés... ¿Y quién está detrás de esa inversión? Digamos, no es tan simple, bueno, vamos a España. Y España también tiene sus cuestiones. Bueno, vamos a, por ejemplo, a economías más desarrolladas que las nuestras, regionales. Vamos a Chile. Mirá qué te pasa. Sí, sí. O sea, con lo cual no es tan simple invertir afuera. Tenés que tener un conocimiento del mercado importante. Otra cosa que... quería decir que es una oportunidad extraordinaria para profesionalizar el sector. Porque en estos momentos, si querés, donde hay cierto letargo del mercado... hay que aprovechar para capacitarse. Exactamente. Me parece que estuvo muy bueno el programa de ustedes anteriores respecto de capacitación en real estate y me parece que es una oportunidad muy buena para eso. Gervasio, ahora le voy a preguntar a Gervasio Verano, es profesor, nosotros Gervasio, con Damián desde la UBA. Es verdad, hay muchos y buenos. Muy interesante como momento. Y tenés, de hecho, tenés muchísima convocatoria en este momento en todos los cursos, en toda la oferta académica, que es enorme. ¿Vos estás en la Escuela de Negocios? En la UBA también. En la UBA también. En la UBA. Bien. Así que tenés siempre, batimos récord año tras año. Gervasio, ¿vos estás ahora en? En Belgrano y en la Sociedad Central de Arquitectos y en Rosario y en Córdoba. ¿Quiénes van fuera del sector? ¿Quiénes te sorprenden? Decís, ¿vos qué haces acá, no? Gente con patrimonio inmobiliario familiar heredado y te sorprendes mucho, sobre todo en el interior, te va mucha gente del agro con patrimonio, por ejemplo, pensando en lotear alguna tierra, o sea, lo que más te sorprende es eso, es la gente fuera del sector que se encuentra con mucho patrimonio inmobiliario y dice, ¿cómo hago con esto? ¿Qué hago con esto? Claro, y que quiere decidir y conocer el tema. Básicamente eso es lo que más te sorprende. Hablaste de interior y vos viajás bastante por afuera. Sí, viajo mucho, sí. Nosotros siempre hablamos de capital, pero este programa se ve en todo el país. Y la verdad que hay otro mundo afuera de la General Paz. ¿Cómo ves el interior? ¿Qué ciudades se mueven? Todo lo que es agro todavía se mueve un poco más. ¿Y en pesos? Y en pesos, hay mercados que todavía se mueven en pesos. Te diría que la mayoría se mueven en pesos, obviamente inflacionados, pero sí, eso es así. El problema que tienen son mercados mucho más chicos, ¿no? Claro. Son mucho más chicos y los productos y el desarrollo de los productos es también bastante más básico, ¿no? Todo este branding, todo eso saquemos Rosario, saquemos Córdoba, no hay, ¿no? Te sorprendería cuánto hay para trabajar en ese sentido. Igual hay muchas ciudades que están expandiendo su radio, ¿no? Su zona urbana, y hay mucha construcción en estos lugares. Hay mucha construcción de barrio cerrado, mucha urbanización, mucho negocio de loteo, un negocio que en Buenos Aires no lo conocemos porque no se da por una cuestión física, y que es un muy buen negocio, es un negocio muy interesante. Es completamente diferente. La propiedad horizontal no está tan desarrollada en esas áreas, ¿no? Vos estás en el hipotecario. ¿Qué esperan del hipotecario? ¿Cómo la ves? No tenemos todavía, no hay mucha precisión. No tenemos mucha precisión al respecto. Nosotros tenemos, Pero imagínense un protagonismo como tenían antes. No lo sabemos. Creo que en algún lado tiene que haber una herramienta que podrá ser el banco, podrá ser otro lugar, pero en algún lado hay que dar alguna herramienta para el fomento de la vivienda. No podemos circunscribir el mercado inmobiliario al segmento premium. O sea, algo hay que hacer con eso, ¿no? ¿Crees que eso se va a poder lograr en el que viene?
o los próximos no sé si el año años? que viene, pero el año que viene me parece va a ser bastante escaso, Sí. pero creo que algo se va a hacer, y no nos olvidemos también que un tema que es el empleo, ¿no? Y la construcción genera empleo. La construcción de vivienda, no las obras de infraestructura, eso no genera tanta mano de obra, pero la construcción de vivienda genera empleo, y creo que es una de las preocupaciones también de la coyuntura actual, ¿no? Sebastián, relación con Brasil, nos estamos matando con Bolsonaro, hay matando por una Twitter. mala onda absoluta, que Macri había empezado mal con Bolsonaro también, ¿no? Uno ya se pierde, ¿no? Entre tantas cosas que pasan, había empezado mal, después se reencausó, bueno, acá arrancaron, ya se están matando. Con Trump algo parecido. Con ya, Trump con el parecido, apoyo pero a es fundamental Hillary. Brasil y Estados Fundamental. Unidos. ¿Cómo la ves esa relación? En principio me pareciera que la política exterior de Brasil está alineada con la política exterior de Estados Unidos, con lo cual digo ahí con el que te tenés que llevar bien evidentemente Es con Estados Trump. Unidos, claro. Y matás dos pájaros de un tiro, más allá de los enfrentamientos que tengan, que son más mediáticos, me parece, por redes sociales que han tenido Alberto Fernández y Bolsonaro. Evidentemente ahí los dos tienen que bajar un cambio. Las agresiones incluso fueron más allá y se metieron en el terreno personal con el hijo de Alberto Fernández. Me parece que ahí tenemos todos para perder. Respecto al posicionamiento de Alberto Fernández con Trump, obviamente que lo de Bolivia, lo de Chile fue un test para Alberto Fernández, y lo que se mostró es que no va a haber una alineación perfecta, ni mucho menos con la política exterior de Estados Unidos, por lo menos con la de Trump. Habrá que ver más allá Además, de primer después de viaje las como elecciones. presidente electo México, ¿no? Primer López Obrador. Primer viaje con López Obrador. López Obrador tampoco un dirigente que se separó tanto, No. ni fue por un régimen económico muy disruptivo, y tampoco encontró tantas respuestas en México. Me parece que volvió más con las manos vacías que otra cosa. Pero sí, esto del Grupo Puebla, de volver a posicionar a América Latina como un bloque que enfrenta las políticas de Estados Unidos, me parece que es algo que se está viniendo, que se ven muchos paralelismos con la política exterior de Néstor Kirchner, ¿sí? De la primera parte de Néstor Kirchner, tratando de ponerse al frente de algún tipo de unidad en América Latina. Obviamente, Y Felipe Solá, ¿no? Aparentemente sería Felipe el Solá canciller. sería el próximo canciller. Evidentemente, si para arreglar con el Fondo Monetario Internacional significa arreglar con Trump, ¿sí? Porque ahí el que tiene la botonera es el presidente de Estados Unidos. En principio está todo por construirse. Digo, lo cierto es eso. Digo, me parece que más allá de que sea peronismo, Macri, quien sea, la posibilidad de construir una relación madura está abierta, y por lo menos en las pocas declaraciones que tuvo Trump o gente de su entorno respecto a Argentina. Abrió el espacio para el diálogo, ¿no? Siempre. El espacio está Ahora. abierto para el diálogo. El espacio está abierto. Probablemente vaya a haber en diciembre algún viaje de Alberto Fernández para Washington para empezar a poner un poco más en concreto cómo se viene la renegociación con el fondo. Pero sí, está claro que una principal alerta es la relación que tiene con Trump. Hay que tener en cuenta que más o menos la mitad de nuestras exportaciones industriales van para Brasil. Es fundamental Brasil para nuestra industria. Un Brasil que desde 2015, 2014 que no crece. Digo, el año que viene nos podría empezar a dar por primera vez en bastante tiempo una mano. Ahí hay un factor importante para nuestra industria. Y la relación con Bolsonaro evidentemente va a ser tensa. Digo, eso va a ser así, probablemente va a ser más impersonal, probablemente sea a través de los cancilleres. No, además es y no cierto directa. que celebramos la liberación de Lula, pero el presidente es Bolsonaro, entonces estamos... Es complicado, es un tema difícil, vamos por dos carriles distintos. Evidentemente es un tema complejo, pero es un tema en el que Alberto Fernández decidió confrontar. Sí, está Digo, claro. ahí eso está clarísimo. Va a haber que ver cuántos platos rotos Tal cual. provocó este enfrentamiento. Ahora, ya lo vamos a ver en diciembre cuando se tenga que sentar con el fondo. Es cierto. La predisposición del fondo va a depender mucho de cuán alineada esté la política exterior de Alberto con la de Trump. Gaby, nos queda un minuto y medio. Hablale al que está del otro lado, tiene, no sé, unos dólares guardadas y siempre dice, bueno, el ladrillo es el mejor refugio. Es cierto, ¿no? A lo largo de los años se ha venido demostrando. Sí. Ahora, ¿dónde? ¿Qué tiene? ¿Dónde le recomendarías invertir hoy? No, yo le recomendaría invertir en proyectos que tienen un flujo de pesos ajustado por CAC. Esos, digamos, el que tiene, más allá del que tiene los dólares. Yo, el que tiene los dólares, coincido con Sandro, que está, digamos, excepto que pueda hacer una contraoferta fuerte en un departamento terminado,
le diría, bueno, mirá, espera un poco para ver dónde pones los dólares. Pero sí el que tiene quizás algunos dólares o el que tiene dólares y un flujo de pesos, le diría, mirá, entra en un pozo, en una construcción, en un fideicomiso, pesos ajustados por CAC, en algún proyecto. Sí en proyectos solventes, ¿no? Como que no me iría a los bordes porque todavía la situación está con mucha incertidumbre, hay inestabilidad, iría como a proyectos que tengan detrás solvencia, que tengan trayectoria los desarrolladores que lo llevan adelante, ¿no? Y en lugares bien ubicados. En ese sentido creo que no habría mucho margen para equivocación. Y sí coincido con el tema de la profesionalización en el sector. Digamos, me parece que es un sí o sí, me parece que la complejidad que hay y que se viene amerita profesionales inmobiliarios a la altura de esas circunstancias, que puedan saber, no igual, sino más que los clientes, tanto los clientes de la oferta, o sea, los desarrolladores, como la demanda, que estemos a la altura de eso, que el uso de la tecnología no nos supere, que permanentemente estemos a la vanguardia, innovando con nuevas tecnologías, con propuestas que realmente les lleven facilidad a los clientes para poder acercarse a su casa y que no sea una complicación más. O sea, que en ese camino esté allanado de parte de los brokers y los profesionales que nos dedicamos a esto. Un lujo. Gracias, Gaby, por haber estado acá. Gracias, Sebastián. Un placer. Gracias, Sandro. Gracias, Gervasio. Como siempre, tuviste los mejores referentes del mercado inmobiliario. Aquí en Voces Inmobiliarias nos vamos a encontrar programa 100. No te lo pierdas la semana que viene. Puntualmente, como siempre, los jueves a las 20 horas por Canal Metro. Excelente semana para todos. Chau.